Te amo, Jesús, te amo, Señor, porque viniste con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. O sea, miren, hermano, el Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo y se fue, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Dice, le voy a enviar el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios, en el nombre de Jesucristo. Por eso que tenemos que ir a la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Dios el Padre lo hizo así. Entonces, Él nos tiene que bautizar con el Espíritu Santo. Él tiene todo el derecho de hacerlo, porque Él rasgó el velo, la separación que había entre el Dios, el Padre y el hombre, hermano. Él vino a juntar eso. Mire, y tanto que vino a estar dentro de nosotros. Antes no era así. Antes, en el Viejo Testamento, el Espíritu de Dios venía y después se iba, ¿no? Bueno, ahora también lo hace igual, ¿no? Pero, bueno, no, se queda. Pero el Espíritu de Dios estaba en un hombre, venía un hombre y a ese lo guiaba y le daba poder y autoridad a ese hombre, al profeta, y dones y todo, pero estaba en la persona que tenía que obedecer, hermano, a Dios. O sea que eso era, miren, el rey Salomón, un rey, pero de lo más grande, que Dios le permitió a ese edificar su templo, hermano, uno de los más sabios, de los más grandes, y decía, ¿cómo? No entendía ¿cómo Dios va a habitar en medio de nosotros si sus pies, la tierra es estrado de sus pies? Entonces no le podía entrar, pero hermano, claro que le iba a entrar, si no estaba el Espíritu de Dios en él, como ahora, hermano. Claro, entonces con el tiempo apostató de la fe, hermano. Sí, hermano, apostató de la fe y además después de grande, de viejo, dijo, vanidades, vanidades, todo es vanidad. Estar apartado de Dios, él se dio cuenta, hermano, pero lo dejó a Dios, apostató de la fe, hermano. Y por eso en el Nuevo Testamento, Pablo de Tarso, él dice que hay que tener cuidado. No vaya a hacer cosa, dice Pablo, que siendo heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces tenemos que saber qué espíritu le vamos a dejar entrar en nuestra mente. Y miren, esto no lo anoté, hermano, pero nosotros tenemos una cantidad muy grande de pensamientos, ¿no? Que tenemos pensamientos, ya desde el vamos, hermano, tenemos muchos pensamientos. Y miren lo que dice, esto es científico, no lo anoté, hermano, pero el 80% de esos pensamientos son malos. Sí, hermano, sí, hermano, dice, los pensamientos primarios siempre son negativos. ¿De verdad? O sea que la mayoría de los pensamientos son negativos. O sea que ahí es donde nosotros tenemos que poner al Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos eso? Y bueno, yo lo aprendí, hermano, con la palabra de la Biblia. Por eso Dios estuvo 3 años y medio diciéndome, lee la Biblia, 3 años y medio. ¡Qué divino, hermano! Por eso que nosotros tenemos que predicar. ¿Se imaginan? Predicar este precioso evangelio y dale. En algún momento les va a entrar, hermano. Y claro, por eso yo predico este evangelio. Entonces, la palabra dice, lo que está escrito en la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, eso es lo que tenemos que poner, nos tenemos que obligar en nuestro pensamiento a poner la palabra de Dios, aunque no nos guste, hermano.
¿Saben cuántas veces? Oh, y que para colmo, cuando no entendía, menos me quería leer la Biblia. Y claro, hoy me exhortó Pablo de Tarso, hermano. El hermano Pablo de Tarso me exhortó. Ay, qué exhortador el hermano Pablo. Qué lindo. Cuando yo esté allí con el Señor Jesucristo, le voy a decir al Señor, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Porque he aprendido aprendo de todos, ¿no? De todos. Pero de Pablo, hermano, ese me da con un hacha. ¡Ay, Señor Jesucristo! Pero lo amo, hermano, lo amo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios, hermano, esto se tiene que hacer carne en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Por eso, la palabra de Dios también dice, en el nombre de Jesucristo, en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, ese es el que te va a llevar a toda verdad, hermano, porque tenemos tanta mentira dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, que eso lo tenemos que sacar. Y hay género que no sale si no es con oración y ayuno. ¿Y a cuánto les gusta hacer oración y ayuno, hermano? A mí no me gusta, pero lo hago, hermano. Me conviene. Y sí, hermano, si no, ¿saben? Todas las cosas que tenía dentro de mi corazón, en el nombre de Jesús. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que tiene que venir el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, para que nuestro espíritu pueda salir de abajo de los pies o sea, manejar este cuerpo, hermano, que sea el espíritu. Espiritualmente, hay un mundo espiritual, hermano, que no podemos ver, que no podemos tocar, pero es real. Es real en este mundo malo, hermano. ¿Qué me van a decir? Yo le explico a las personas. La envidia, hermano. ¿Ustedes me pueden decir que no es real? Y la envidia no se puede tocar ni se puede ver, hermano. Puede venir una persona con una sonrisa de oreja a oreja y re linda, re bonita y re buena. Y viene con una envidia, hermano, y la envidia mata. Si lo dice la Biblia, dice que la envidia, por envidia los sumos sacerdotes llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. O sea que la envidia cuando entra en un hogar, pues viene a destruir, matar y robar. Y si vos no la reconocés, hermano, por eso le estoy pidiendo a Dios que nosotros en la iglesia tenemos que tener espíritu de discernimiento de espíritu. Eso lo tenemos que tener todo, hermano. Y eso se lo tenemos que pedir a Dios. Tenemos que pedir discernimiento de espíritu. Tenemos que tener sabiduría en el nombre de Jesucristo, hermano. Tenemos que tener sabiduría, hermanos, para discernir los espíritus y ver quién Miren esto. Yo una vez fui a un congreso, hermano, y entonces allí estaba predicando un predicador, un apóstol, con todas las chapas, hermano, Entonces, este predicador dijo, porque lo dice la Biblia, hermano, la mujer calla en la iglesia. Y dio todas las palabras, por medio de la Biblia, ¿por qué la mujer tenía que callar en la iglesia? Por medio de la palabra de la Biblia, hermano. Y se imaginan, yo soy predicador, hermano. Y Dios me manda a mí a la iglesia a predicar a los cristianos evangélicos. Y yo sé de eso, hermano. Entonces, en el medio del congreso, hermano, me levanté con esta voz que yo tengo, hermano. Es terrible. Entonces dije, Jesús, gracias, porque vos fuiste a la samaritana y le hiciste la primera evangelizadora. Y lo dije en un congreso, en la iglesia, hermano. ¿Se imagina? Este varón estaba diciendo que la mujer calle en la iglesia y yo con
dije esto, en el nombre de Jesucristo. ¿Se imaginan lo que se enojó ese varón? Y tenía una chapa de apóstol, hermano. Tiene una chapa de apóstol en el nombre de Jesucristo. Y me empezó a dar, hermano, como pa' que tenga. Me dolió hasta en el corazón, hasta los tuétanos, de verdad. Y me empezó a dar con la palabra de la Biblia, hermano. Pero ¿saben qué espíritu tenía? De egoísmo. Sí, me contagié del egoísmo de él. Yo había hecho ayuno y oración para sacarme el egoísmo, hermano. Y no sé cuántas veces lo había hecho antes. Pero allí me contagié del egoísmo. De ese egoísmo, con ese espíritu, hermano. Y entonces yo dejé de predicar este evangelio. 2 años estuve, cerré el programa de radio. Wow, hermano, no saben, hasta me vino el cáncer. En el nombre de Jesucristo, hermano. Y para colmo, yo no lo quería escuchar al Señor Jesucristo. No, yo decidí ahí no escucharlo al Señor Jesucristo. ¿Vieron cómo nos podemos equivocar, hermano? Nos podemos equivocar. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿A quién escuchamos? Por más chapa que sea, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a la palabra de la Biblia, hermano. Y me dio con la palabra. Y dice, hermano, entonces me vino el cáncer, hermano. Y yo no quería escuchar al Señor Jesucristo. Y para colmo, por no escuchar al Señor Jesucristo, hermano, el cáncer hizo metástasis, salió de la tiroides. Yo lo tenía el cáncer adentro de la tiroides. Y la doctora me decía, Griselda, sacate las tiroides. Y yo decía, no, que el Señor me va a sanar. El Señor me va a sanar. Hermano, no lo quería escuchar al Señor Jesucristo y quería que el Señor me sanara. En el nombre, y si no iba al Señor Jesucristo, no quería ir, pero iba Dios el Padre, hermano, porque yo nunca dejé de orar. Nunca dejé de ir a la iglesia, yo me congregaba, hermano. Me congregaba igual, por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, es lo más difícil eso para el Señor Jesucristo. Ayudarme a quitar todas esas cosas malas, hermano. Entonces, estaba en la sala de operación cuando me estaban sacando la tiroides, hermano. Y entonces allí el Señor, con su amor, me abrazó fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y saben por qué? Porque antes, la doctora, antes de eso, ¿no? La doctora me dijo, Griselda, sacate las tiroides. Porque me había hecho una punzación y bueno, entonces había salido re mal todo. Y entonces me dice, sacate las tiroides, Griselda. Y yo dudé, hermano, pero vino una palabra. El Señor Jesucristo nunca me dejó. Yo no lo quería escuchar a Él, pero vino una palabra y que decía, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Entonces le dije inmediatamente a la doctora, bueno, doctora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me mandó al cirujano y todo. Entonces me fui al cirujano, hermano. Y estaba allí en la sala de operación. El cirujano dijo que íbamos a salir a las 2 horas, iba a salir yo. Pero tardó 5 horas, hermano. Nadie le dijo a mi esposo y a mi hijo qué me pasaba, por qué estaba tardando tanto. Tanto que mi esposo, que me ama tanto, se metió a cirugía, hermano. ¡Qué terrible! Y de allá lo echaron. ¡Ah, qué terrible! Estaba desesperado por mí. En el nombre, y claro, y sí, hermano, habían pasado 5 horas. Alguien me había querido matar allí tan indefensa. Pero el Señor Jesucristo no me dejó. Nunca me dejó. Y me abrazó fuerte, 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 hermano. Y yo tenía una gana de irme con Él. Y me dijo el Señor, no, anda a predicarle a tu familia, a tu gente. Anda a predicar en el nombre de Jesucristo. Y Él
me ayudó a quitar todo egoísmo, hermano, y me hizo entender por medio de la palabra de la Biblia, que la esposa tiene que predicar, la esposa del Señor Jesucristo tiene que predicar, bueno, adentro y fuera, o sea que en la iglesia y fuera de la iglesia también. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que predicar? Más que nada, con nuestros hechos, hermano. O sea, la palabra de Dios se tiene que hacer carne en nosotros, hermano. Para eso vino el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne, hermano. Él vino para que nosotros podamos tener al Espíritu Santo, hermano, y ser una nueva criatura. Por eso que la palabra de Dios se tiene que hacer carne en nosotros. Si no, ¿cómo van a ser una nueva criatura? Si lamentablemente sin Dios nos domina el mal. Tenemos pensamientos malos. O sea que tenemos que cambiar los pensamientos, como nuestros pensamientos, el 80% de los pensamientos son negativos. Nosotros con eso tenemos que obligarnos, cuando tenemos un pensamiento, de tener la palabra de Dios y darle con la palabra al mal pensamiento. Y así lo vamos a desarraigar de nuestra mente. Y eso entonces en nuestro corazón podemos tener buenas cosas, porque si no, el corazón es engañoso, hermano. Entonces tenemos que tener, como dice esta palabra, dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, o sea, es renovar el espíritu que nosotros tenemos, que es el que por eso tenemos vida, hermano. Ese espíritu lo tenemos que renovar con el Espíritu Santo, porque ese espíritu, hermano, es el que nosotros lo ponemos abajo de los pies cuando obedecemos al espíritu inmundo, al espíritu de mentira, al espíritu que nos va a llevar a la muerte. Entonces, el espíritu de nosotros tiene que vivir. Pero ¿cómo lo va a hacer si el Señor Jesucristo no viene a tu vida y Él te bautiza con el Espíritu Santo? O sea, de la manito del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no lo voy a dejar huérfano. Él se fue y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, pero con nosotros está el Espíritu Santo, hermano. O sea, está en medio de nosotros, pero quiere estar en nosotros si nosotros ponemos nuestra voluntad en Él, hermano, en el Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, hermano. La envidia, el egoísmo, la mentira, el engaño, el adulterio, la borrachera, los drogadictos, todo eso nosotros tenemos que ir a postrarnos a los pies del Señor Jesucristo y Él nos va a ayudar con el Espíritu Santo a sacar toda esa porquería de adentro de nosotros. Un día a la vez, hermano. Por eso ustedes tienen que ser insistidores, tienen que congregarse, no falten a la iglesia, congréguense, tengan un pastor, sean obedientes a sus pastores, aunque no les guste, muchas veces no les va a gustar, hermano, pero sean obedientes, estudien la Biblia y mediten en la palabra de la Biblia con Dios, con el Señor Jesucristo. No lo hagan solo, hermano, háganlo con Dios en el nombre de Jesucristo, lean una palabra, hermano, y entonces más que esto, pónganla por obra. Ahí es donde van a poder ir ustedes a ser una nueva criatura, hermano, en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?